ciudadano presidente. Segundo y último punto del orden del día, debate sobre la situación de los venezolanos que se han visto forzados a emigrar. Para iniciar este debate, tiene la palabra el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muchas gracias, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. Con su venia, señor presidente, quisiera que por favor pudiésemos presentar un video de lo que es el resumen de una gira que acabamos de hacer por países de América para apoyar a la diáspora venezolana. Adelante. Es una gira que denominamos Fuerza Venezolanos. Durante un mes recorrimos 13 ciudades, dedicándonos a ver los refugios donde nuestra diáspora venezolana es recibida por países de la región que no son indiferentes a la peor crisis humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro y que de manera despiadada niega. Historias de venezolanos devastadoras que se repiten una y otra vez. Familias obligadas a separarse, otras que salen con sus hijos en brazos luego de una larga huida en busca de calidad de vida. Razón que nos llevó a reuniones de urgencia con gobiernos, congresos y autoridades de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Panamá, Argentina, Chile y Perú en la Cumbre de las Américas para solicitar mejoras en las condiciones migratorias para nuestros refugiados venezolanos. También en cada ciudad nos reunimos con nuestra diáspora venezolana para trabajar de la mano. Miles de compatriotas sin trabajo, pasaportes ni documentación, lo cual nos obliga a atender a cada venezolano dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin duda, palpar la catastrófica emergencia humanitaria que vivimos, la violación de los derechos humanos, el derecho a unas elecciones libres y la negativa de Maduro de permitir la apertura del canal humanitario fue lo que nos ocupó en esta gira. En Brasil, este servidor y un grupo de dirigentes que seguimos abogando por el derecho a vivir en libertad y democracia por Venezuela, fuimos condecorados por el presidente Michel Temer con la Orden Imperial Cruzeiro del Sur. Le reitera al presidente la necesidad de seguir brindando apoyo a Venezuela y el deseo de los venezolanos de vivir sin escasez de comida, insumos médicos y sin una economía agonizante como la que hoy vivimos. Nuestro compromiso hoy es mayor. Ese compromiso que nos impulsa a continuar esta dura lucha, lograr la libertad de Venezuela, lograr ser el país próspero que siempre fuimos y sobre todo que esos millones de rostros que hoy vimos llenos de lágrimas y nostalgia cambien por el ánimo para volver. Ahora estoy de vuelta en nuestra amada Venezuela para seguir trabajando. Estamos con ustedes. Fuerza Venezolana. Y estamos acá a pesar de todas las amenazas del régimen que intenta de que los diputados electos por el pueblo no regresemos a cumplir con nuestras funciones, pues acá estamos dando la cara y no solo representando a los venezolanos que votaron por mí en mi estado, sino también aquellos que están fuera de Venezuela. La diáspora venezolana son ciudadanos que no emigran, que huyen del país. Los testimonios de verdad son desgarradores. Allí había una toma de una señora con un niñito, señora María, su hijo John, un niño de 4 años. Yo le pregunté, ¿por qué te viniste? Me dijo, porque mi hijo tiene leucemia. Y cuando vi que ya 10 niños habían muerto por falta de medicamentos, me vine. 10 niños que murieron por falta de medicamentos para la leucemia. 10 niños que pueden ser nuestros hijos. 10 niños que representan el drama humano que estamos viviendo los venezolanos acá. 10 niños que representan la razón que tiene el ciudadano para huir, para irse de Venezuela. Y nosotros tenemos que darle razones a los venezolanos para quedarse en esta tierra y para seguir luchando. Pero el régimen de Nicolás Maduro nos ha quitado derechos a todos. Y por eso tenemos que entender las causales para emigrar, para irse del país. La gente se va desesperada. Los que se van por Brasil, y tuve la oportunidad de ir a un refugio en Sao Paulo y en Brasilia,
Le dicen a uno, me fui por la frontera con Boavista porque es lo que me quedaba más cerca. Gente que vive en Anzoátegui, en Delta Macuro, en el estado Bolívar, en Margarita, en Monagas, terminan yéndose por el sur y van a los refugios de ACNUR, y de esos refugios los llevan a otros refugios en Brasil, sobre todo en este caso en el estado de Sao Paulo. Nos reunimos con las autoridades de Sao Paulo para mejorar las condiciones de los refugiados. Personas que te consigues que son profesionales en un refugio y que sus motivaciones para irse era para llevar dinero a sus casas, a sus familiares. Me decía una muchacha en silla de ruedas, yo soy prima de una magistrada del Tribunal Supremo que ustedes nombraron. ¿Y qué haces en este refugio, amor? Pues yo me vine huyendo, porque estaba pasando mucha hambre en Venezuela. La gente se va por hambre, la gente se va por medicamentos, la gente se va porque no tiene futuro. Y tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación como Parlamento de apoyarlos, de defenderlos y de elevar nuestra voz ante el régimen de Nicolás Maduro. Todos los diputados tenemos la necesidad de seguir trabajando para que el régimen de Maduro sea sustituido, para que el régimen de Maduro cese en funciones, como corresponde a través de la Constitución, pero en unas elecciones limpias, libres, transparentes, donde todos los venezolanos puedan participar, donde todos los venezolanos puedan votar, donde todos puedan expresarse y donde todos podamos tener esa posibilidad de cambio político. Ver en Perú, en conjunto con nuestros compañeros parlamentarios que tuvimos la oportunidad de estar en la Cumbre de las Américas, y todo este esfuerzo de hablar con cancilleres, con embajadores, con autoridades, con diputados y con senadores, lo hicimos como parte de la diplomacia parlamentaria, del esfuerzo conjunto que este Parlamento lleva su voz fuera de Venezuela. Ver cómo los países están con nosotros y ver a tantos venezolanos que están allí preñados de sueños, que tienen la necesidad de estar para enviar desde Perú unos soles a sus familiares acá. Un muchacho me decía, yo acá lo que hago es matar tigres para mandarle 20 soles a mi familia en Venezuela. 20 soles equivalen a 5 o 6 dólares. Es decir, que es una cifra de 4 o 5 billones de bolívares convertidos en bolívares al cambio del mercado negro, que tampoco se hace mucha cosa. Tampoco se hace mucha cosa con eso. Pero los venezolanos salen por distintas motivaciones. Ver en Chile tuvimos la oportunidad de hablar con quien creó la visa de responsabilidad democrática para flexibilizar, para facilitarle a los venezolanos. Y ver que hay la posibilidad de que los venezolanos mejoren en su condición migratoria, pero en Chile también vimos refugio. Un pastor evangélico, por cierto, yo soy católico, pero tengo que hablar bien de ese pastor. Ese pastor tenía una iglesia con 100 personas y recibió los primeros venezolanos y después recibió otro y después recibió otro. Bueno, ya no le quedan feligreses, ahora tiene puros refugiados en la iglesia. Sustituyó la iglesia por un refugio dedicado a los venezolanos. Vaya un aplauso de esta Asamblea Nacional para ese pastor. Vaya un aplauso por la solidaridad humana, por atender a nuestros hermanos venezolanos. Vaya un aplauso en nombre de toda Venezuela en solidaridad y en respaldo por esa gestión que usted está haciendo como ciudadano del mundo. Y cuando uno les pregunta a ellos por qué lo hacen, dicen porque le estamos devolviendo el favor a Venezuela. Que en épocas cuando gobernó AD o cuando gobernó COPEI o los partidos del sistema democrático venezolano, le abrieron las puertas a la emigración de esos países. Y por eso en Perú nos reciben bien en Argentina, nos reciben bien en Chile, nos reciben bien en Colombia, que también acá se recibieron aproximadamente 5 millones de ciudadanos colombianos que se integraron, y muchos de ustedes son familiares, descendientes de colombianos y de otras nacionalidades. Y por eso Venezuela se abrió a la diáspora, y la diáspora hoy
tiene la posibilidad de emigrar y de ser recibido. Pero son muchos los venezolanos que se han ido. Me sorprendió la cifra cuando me dijeron en Argentina hay 70.000 venezolanos registrados, pero tenemos la estimación de que hay 482.000 venezolanos solo en Argentina. Es una desproporción de cifras. Si hay casi 500.000 de venezolanos en Argentina, en Chile cuando preguntábamos no tenemos cifras exactas. Las autoridades dicen, estiman entre 200 y 300.000, cifra similar en Perú. En Colombia las autoridades hablan de 1 millón. Cuando le preguntamos a las autoridades, ¿y cuántos tienen no registrados? No lo sabemos. ¿Y cuántos venezolanos colombianos que tienen pasaporte colombiano se regresaron a Colombia? No lo sabemos. Es decir, que de Venezuela no se fueron 4 millones, quizás se fueron 5, 6, 7, 8 millones y no lo sabemos. Porque es un despropósito la cantidad de gente que se ha ido del país huyendo de Venezuela como si fuera un barco que se está hundiendo, nos llama a todos a la reflexión. Pero quiero hacer un llamado a los jóvenes que siguen pensando en emigrar. Primero, en que si lo están pensando siempre es mejor el sur que el norte, porque en el sur se comprende mucho mejor lo que es nuestra realidad, porque son nuestros hermanos, nuestros vecinos que conviven y que comparten nuestras dolencias y nuestra cultura. Pero quiero decirles a los que igual piensan en emigrar, que emigrar no es fácil, que hay muchos venezolanos que no consiguen oportunidades, que hay muchos venezolanos que sufren y que así como nosotros estamos haciendo esfuerzos para ayudarlos, en los países no tienen empleos infinitos. Los empleos son finitos. Las economías tienen sus límites. Las economías tienen sus problemas. Y se comienzan a ver esos problemas. Hemos pedido, por cierto, a las autoridades de los distintos países hacer un trabajo para evitar la intolerancia y la xenofobia. Cuando me preguntan por qué el nombre de la gira fue Fuerza Venezolano, eso proviene de que en uno de los países pintaron un grafiti que decía Fuera Venezolanos. Y otro venezolano llegó y le pintó la Z al fuera y lo convirtió en fuerza. Y por eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hermanos que están en la diáspora. Fuerza, venezolanos, sigan adelante, sigan luchando, que la están pasando mal, pero que tienen el respaldo acá de su Asamblea Nacional. Y por eso, en el acuerdo que presentamos hoy, ciudadano presidente, ahí estamos solicitando ante el Grupo de Lima, cuya reunión será el próximo 14 de mayo, y también ante las autoridades de la Unión Europea, a quien le presentaremos este documento, que a los pasaportes venezolanos puedan ser aceptados en los países aún vencidos. Y estamos pidiendo que esa extensión se haga hasta el año 2020, para que muchos que están prisioneros en países puedan tener un instrumento útil de viaje. Y estoy seguro que la diputada Mariela Magallanes hablará sobre el tema, pero es el drama humano de hijos de venezolanos que no tienen identidad, porque los servicios consulares de Venezuela en el mundo son inexistentes, porque tienen 7, 8, 9 meses que no les pagan a los funcionarios y han terminado yéndose de los consulados. Es un drama humano muy grave porque hay venezolanos que no tienen identidad de ningún tipo y que no pueden viajar. Aquí incluso hay diputados cuyos hijos no tienen pasaportes y les prohíben emitir el pasaporte porque son hijos de diputados. Bueno, quiero decirles que estamos trabajando también para que esa posibilidad, y en conjunto con la Junta Directiva del Parlamento y la Comisión de Política Exterior, los diputados puedan tener un instrumento para que sea posible que tanto los diputados como sus familiares, como los funcionarios de la Asamblea Nacional, puedan también viajar. Y eso es importante que lo hagamos con cuidado, pero también con paso certero. Lo fundamental de esto, y concluyo mi intervención, es que los diputados de la Asamblea Nacional le transmitamos a toda Venezuela que donde quiera que haya un venezolano, allí está un diputado, allí está un representante de Venezuela, allí está un embajador de Venezuela, y por eso nosotros vamos a defenderle donde quiera que estén, así no sea nuestro circuito donde fuimos electos, pero que todos los venezolanos para nosotros son nuestro circuito, estén donde estén. Así que muchas gracias, presidente, vamos a seguir luchando y vamos a seguir planteando ante la comunidad internacional que
que los derechos de los venezolanos sean reconocidos donde quiera que ellos estén y que los venezolanos puedan ser tratados como nosotros tratamos en su momento a todos los ciudadanos del mundo que se vinieron a nuestro país. Así que un abrazo y fuerza, venezolanos, fuerza a nuestra diáspora y sigamos luchando para que ustedes regresen algún día a Venezuela a reconstruirla, como nosotros hoy estamos intentando sacar a este régimen que nos ha conculcado derechos a todos los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Luis Florido, que ha expresado muy bien el sentir de esta Cámara en relación al tema de la diáspora, y con él hemos estado conversando sobre algunas posibilidades de identificación, tanto de los parlamentarios como de los venezolanos, que más adelante informaremos a la Cámara cuando tengamos algunos avances concretos en ese particular, pero como quiera que nos hemos distinguido por darle al tema humanitario la prioridad que debe tener. Este es un tema realmente que nos compromete a todos. Y para continuar pues, en el debate sobre este punto, vamos a dar la palabra al diputado José Gregorio Correa. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Puentes de solidaridad. Cuando el Vaticano decide crear una política de ayuda a los venezolanos que emigran en condiciones vulnerables, asistencia en materia de viviendas y en búsqueda de trabajo e inclusión social, y facilitar los accesos a los servicios de educación y el servicio social, quiere decir que las cosas no marchan bien en Venezuela. Que ahora cuando los venezolanos viajan por motivos de obligación, porque en Venezuela no consiguen las oportunidades de ningún tipo, esas situaciones que padecen los venezolanos, el Vaticano hoy atiende y nos extiende la mano a los venezolanos en el exterior. Es el caso que la Conferencia de Episcopales de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, esos 8 países en compañía del encargado de la inmigración del Vaticano, se reúnen para ver cómo ayudan a los venezolanos y prestarles atención. Hacen lo que el gobierno venezolano no hace, hacen lo que las embajadas y los consulados venezolanos no hacen, la obligación que tienen las embajadas y los consulados de prestarle la atención consular. No hay forma que un venezolano pueda sacar un pasaporte en Venezuela, mucho menos en el exterior. Imagínese usted que tiene que padecer ese viacrucis de tener que sacar un pasaporte o una cédula de identidad en Venezuela. Bueno, imagínese en el exterior, cuando sienten que quien pide asistencia jurídica, social, consular, es un traidor a la patria. Se calcula que, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, que la inmigración al sur de América, el año pasado, el año 2016, fue de 89,000 venezolanos. Este año, entre lo que va del 2017 y 18, va 1.150.000 anuales. O sea, eso es una cosa que el gobierno no atiende, no voltea a ver porque es indolente, porque los venezolanos no le duelen ni los que viven aquí ni los que viven afuera. Eso genera lo que yo hablaba con la diputada Magallanes temprano, esa separación de las familias, cuando las familias ya no se reencuentran, cuando los cumpleaños son por internet, son por una computadora, cuando no hay forma de recibir el año juntos, porque los venezolanos tienen que felicitarse o tener los logros a través de las redes sociales. Lo que hace que este sea un gobierno indiferente, que no atienda nada de la preocupación de los venezolanos en el exterior. Los consulados y venezolanos sencillamente son centros de atención política. Un venezolano requiere y necesita la atención de todos. Un venezolano que no atienden en Venezuela y no atienden en el exterior es sencillamente un venezolano abandonado. Son muchos los puntos que los señores diputados a lo largo de este debate y la sociedad y los propios testimonios de cada uno de los inmigrantes y los familiares tienen
y saben lo que padece un venezolano. Por eso, señor presidente, yo quisiera concluir este debate, que está por demás conocido por todos los medios de comunicación, con una propuesta. Pero antes de hacerle esta propuesta, señor presidente, y con su permiso, es solamente hacer mi solidaridad con los pacientes de diálisis, los pacientes enfermos en Cojedes, la protesta que hacen los venezolanos cuando necesitan esa medicina, en el caso del Estado Cojedes, y la represión que reciben del gobierno. Se murió un venezolano ayer porque necesitaba su medicina y su diálisis. Eso es una cosa que es parte de la indolencia. Por eso desde este Parlamento, si a Cojedes, mi solidaridad con quien perdió su vida y por quienes protestan todos los días en busca de obtener las medicinas en Cojedes y concretamente para la diálisis. Señor presidente, regresando al debate, quiero hacer mi propuesta y si usted me permite darle lectura a la propuesta. De lectura, señor diputado. Que esta honorable Cámara nombre una comisión parlamentaria que visite a la conferencia episcopal presidida por Monseñor José Luis Azuaje y al señor nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano para agradecer y conocer en detalle el alcance de la decisión del Vaticano aprobada por su santidad Francisco. Es todo, señor presidente, y quedo a su consideración de que usted proponga a la Cámara y así tenga bien nombrar una comisión que visite estas dos instituciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias al diputado secretario Correa. Consigne, por favor, por secretaría la propuesta que será considerada junto con el acuerdo que ha sido consignado. Tiene la palabra para continuar en este debate la diputada Mariela Magallanes. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados, una vez más. Reagrupación familiar o reunificación familiar es el derecho de los migrantes a mantener la unidad de su familia, pudiendo para ello reunir consigo a determinados parientes en el país al que se desplazan. La raíz de la reagrupación se encuentra en la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida de la familia y de la intimidad familiar. El cónyuge y los hijos dependientes menores de edad tienen prioridad. Queremos denunciar que el Estado es el primer impedimento para que los venezolanos que están en el exterior y que han tenido que salir del país por diversas situaciones, entre esas por la situación económica, por la crisis social, por la crisis de medicamentos, se les impide la reunificación familiar cuando el 40% aproximadamente de quienes se van son padres de familia, son sostén de hogar. Una vez el tiempo que tienen que durar para establecerse en el país donde llegan, y la idea de esto es crear una mejor estabilidad económica que el país y el Estado venezolano no garantiza, es el mismo Estado el que hoy está impidiendo la reunificación familiar cuando a los menores de edad y a los mismos venezolanos que quieren reunificarse se les impide porque hay diferentes variantes en el derecho a la identidad, entre ellos el sacar su pasaporte, ser saludados e inclusive a los venezolanos que están naciendo en el exterior se les impide poder ser identificados porque no se les saca la partida de nacimiento, no se les saca el pasaporte y hoy son venezolanos que tienen un limbo jurídico y un limbo de identidad porque no pertenecen a ningún Estado y nadie sabe a este punto de dónde están. No hay una unidad de crisis para poder saber qué ha sucedido con esos venezolanos que han sido asesinados o han muerto en el exterior y que hoy se encuentran en situaciones irregulares porque no se les permite o porque no tienen una situación legal en el país donde se encuentran. Luis,
Cuando tú mostraste ese video y pudimos observar la alegría y la motivación de esos venezolanos, eso quiere decir que el contacto de la Asamblea Nacional con los venezolanos que están en el exterior y con los venezolanos que piensan irse del país, eso es un apoyo moral que esta Asamblea les brinda a través de la gira que hiciste, Fuerza Venezuela, pero también de la gira que han hecho todos los colegas diputados para poder visualizar el problema de la diáspora y de la situación terrible que están viviendo los venezolanos, que cuando se fueron fue por una crisis y cuando se encuentran en el país se encuentran completamente desolados y completamente aislados, ya que es el propio Estado a través de los consulados quien no les da la respuesta. Por ello, el Estado venezolano, a través de sus instituciones, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos, la Convención Internacional de Derechos del Niño y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otras. A los venezolanos se les están violando sus derechos no solamente en el país, sino fuera, y es el régimen, a través de sus instituciones y de las instancias, la que lo permite y lo promueve. Le promueve zozobra, les promueve angustia, le promueve desolación. El destierro solamente lo sabe quien se ha tenido que ir del país, y peor aún cuando no sabe ni tiene certeza de cuándo poder regresar, sobre todo por las mismas noticias, el deterioro diario y de cada momento demasiado rápido que vive Venezuela. Desde la Comisión de Profamilia, a través de la presidencia de la Comisión de Familia, estamos levantando el informe que se lo vamos a hacer entrega a la presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, a través de también al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, para que se canalice a través de la subcomisión de consulados que se abrió hace poco, se aperturó desde la comisión y se pueda canalizar para darle respuesta a los venezolanos que tanto en el exterior como aquí en Venezuela se les está violando y que están siendo víctimas de mafias y que a la cual están sometiéndose pagando exorbitantes cantidades y que ahora las tienen que pagar en dólares para poder lograr la reunificación familiar. Casos que nos han llegado a la Comisión de Familia y que nosotros tenemos que seguir abordando para que los venezolanos sigan sintiendo el apoyo de la Asamblea Nacional y de sus diputados que fuimos electos y que estamos luchando por el rescate de la democracia y, como decías tú, Luis, para que los que se vayan se puedan ir de manera planificada y no vayan a pasar roncha en el exterior, pero también para los que están en el exterior puedan tener la alegría de lo que significa volver a ver a su familia, especialmente a los hijos y a los esposos. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Gracias, diputada Mariela Magallanes. Para continuar el debate tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez y puede hacer uso de la tribuna oradora. Buenos días o buenas tardes, ciudadano presidente, demás miembros de la directiva, colegas diputadas y diputados, pueblo del Táchira. En nombre de la Comisión de Pueblos Indígenas, también nos sumamos a ese clamor de todo el pueblo que está huyendo de Venezuela hacia otras latitudes. Es el caso de nuestros hermanos indígenas de la zona de La Guajira, los Yupa, Guayú, que están huyendo por la parte de Maicao, Tibú, el puerto de Santander, San Antonio y Ureña hacia Cúcuta. Igualmente por la zona del Tamacuro hacia Belén, Manaos, del estado de Roraima, en Brasil. Nosotros hemos visto que ese desplazamiento forzoso que está haciéndose hacia esas zonas es porque el hambre los está atacando. Las enfermedades que está contribuyendo a que muchos de esta gente se esté muriendo por falta de medicina, porque llegaron muchísimas enfermedades que ya habían sido erradicadas en el pasado, como el sarampión, el paludismo, gente que tiene que dializarse y no puede, gente que tiene cáncer y no puede, gente que tiene SIDA y no los atienden, porque la salud pública nacional está llevando a eso.
Igualmente quiero hacer del conocimiento público de que en Venezuela eso que está sucediendo no es por arte de magia, es porque tenemos 19 años de un gobierno con un modelo comunista que fue acabando con todas las instituciones. Hoy los hospitales, los sistemas de educación de universidades como liceos, la gente está fugándose. Ya más, en el caso del Táchira, más de 40 médicos se fugaron del Hospital Central y abandonan sus trabajos. Más de 200 enfermeros y enfermeras se han fugado. Igualmente las universidades, profesores y estudiantes se están fugando del país. ¿Pero por qué se fugan? Porque quieren irse, no. La gente se está yendo y está desintegrándose las familias, como lo decía aquí el diputado Luis, solamente por buscar un bienestar para su familia. Porque el salario mínimo que actualmente se subió ahorita el 1 de mayo a 2.550, pero cuando lo suben, la carne subió a 4 millones ya hoy en Caracas. Entonces, eso quiere decir que el salario que un venezolano gana no le alcanza ni siquiera para un día o 2 días de comida. ¿Acaso no tiene que vestirse? ¿No tiene que complementar con útiles de higiene? Si paga arriendo, si paga transporte. Esto que estamos viendo es por los malos servicios que se están presentando, como lo que es la gente andando en busetas, porque ya la buseta ya no existe, en transporte de camiones, de estacas, de camionetas. Vemos también la gente ya utilizando lámparas de querosén para poder otra vez de nuevo alumbrarse. 12, 14 horas de luz se nos van a nosotros en el Táchira y en muchísimas partes de Venezuela. Eso hace que se dañe cualquier producto lácteo que se pueda refrigerar. Entonces, esta situación que nosotros vemos todos los días, y en el puente internacional de San Antonio y Cúcuta pasan 5.000 personas fugándose hacia otras latitudes. Y quiero darle las gracias al gobierno colombiano, al gobierno brasileño, a todas las iglesias que han contribuido con la alimentación para esta gente que se va. En nombre de Venezuela, darle las gracias, porque a todos esos países de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, que también hay muchos llegando allá, en busca de algo para poder comer. Yo, por ejemplo, tengo ya 3 sobrinos entre el Perú y Ecuador que se han fugado, no porque por gusto. Igualmente está pasando, y hay que verlo con el estamento militar. El estamento militar, muchísima gente se está fugando, se están desertando, y cuando la gente desierta, o sea, se va del país, de un equipo militar o de una Fuerza Armada Nacional, las cosas no están muy buenas. Se están fugando porque no les alcanza tampoco el sueldo. Y los actos de corrupción que se están cometiendo es por eso. Una persona con el sueldo mínimo, porque eso el salario mínimo lo gana el Ministerio de Educación, lo ganan las gobernaciones, lo ganan las alcaldías, y eso no le sirve para nada. Entonces, los que nos estamos quedando en Venezuela, vamos a luchar, y yo quiero hacer un llamado hoy aquí a todo el pueblo venezolano. Solamente quedan casi 15 días para un fraude electoral que quiere cometerse en el país. El fraude más grande en la historia venezolana de cualquier situación electoral. Quieren arrebatarnos una elección. Y el llamado que quiero hacerle a todo el pueblo de Venezuela es a que mantengamos la unidad, que nos unamos completamente, que despertemos, que no nos sometemos, no vamos a someternos a este fraude que quieren hacernos. Vamos a despertar, vamos a luchar, vamos a unirnos todos para que en Venezuela mañana podamos nosotros reconsiderarnos en una gran alternativa democrática, que se pueda reconstruir lo que es el hilo constitucional. Vamos a luchar todos para que Venezuela tenga una verdadera democracia con libertad y justicia, donde todos podamos trabajar, donde haya libre empresa, donde la gente, el que quiera tener su unidad de producción lo haga, donde el que quiera tener un negocio lo haga, pero que no estemos secuestrados. Venezuela en este momento está secuestrado por un grupo de personas que sinceramente nos tienen acogotados, nos tienen hundidos,
Pero bueno, Venezuela es grande, Venezuela es de trabajadores, Venezuela es de gente capaz de luchar para sacar esta Venezuela adelante. Los campesinos, los productores, los agrotécnicos, los ingenieros, los médicos, los abogados, todos a unirnos en un solo objetivo: reconstruir a Venezuela, y vamos por la paz y la reconciliación, la reconciliación nacional. La reconciliación es algo que nos corresponde a todos. Aquí los rojos, los blancos, los verdes, los amarillos, los azules, estamos llevando el bulto. Todos a luchar por una Venezuela libre e independiente y soberana. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Ezequiel Pérez. Tiene la palabra el diputado Ángel Caridad. Voy a hacer uso de la tribuna oradora. Muy buenas tardes, señor presidente, junta directiva, diputados, medios de comunicación y al pueblo venezolano todo. Bueno, trataré de ser muy breve porque acá casi todo está dicho y explicado por quienes han trabajado exhaustiva y aunadamente en pro de esta gran lucha que está teniendo nuestro pueblo venezolano y que es muy nuevo para nuestra cultura y forma de vida, como es la diáspora. Siempre tuvimos la cultura de recibir y nunca vimos como nuestro pueblo. No es nulo nombrar la palabra emigrar, sino huyen de nuestra frontera, de nuestro país, de nuestro hermoso y rico país, en procura de lograr los sueños, las metas y esperanzas que este gobierno les ha negado. Yo quiero complementar lo aquí dicho solamente para manifestar que lo que empezó como un goteo y como una reacción sobre las nefastas políticas de gobierno que nos llevaron a un caos es que podemos dividir en tres etapas o en tres sectores de la población que fueron yéndose de nuestro país. Esa primera etapa de posibilidades de inversionistas, de empresarios que tuvieron la visión que estaban en peligro sus bienes, su inversión en este país, que no tenían las oportunidades de crecer y de seguir ofertando empleo a los profesionales de Venezuela, fueron los primeros que empezaron a huir, ni siquiera a emigrar. Segundo, aquellos profesionales graduados en nuestras ilustres universidades, profesionales o técnicos que empezaron a encontrar en otros países, en otras latitudes, esas oportunidades que aquí se les negó. Y tercero, el grueso de nuestra población, la clase más desasistida y la clase más empobrecida, la clase más vulnerable, empezó a huir de manera desproporcionada y a crear una crisis en la región, dado que no se estaba preparado para recibir a tanta cantidad de hermanos venezolanos en otras latitudes, y que califica esto a nuestro modo de entender, una verdadera tragedia para el pueblo venezolano. Y enfrentar esta crisis nueva que nosotros nunca habíamos enfrentado, y de allí mi felicitación sin mezquindad para el diputado Luis Florido y para todos aquellos diputados que están trabajando verdaderamente que incansable para tratar que la norma jurídica internacional se cumpla y ofrecer así a los hermanos venezolanos esas oportunidades que puedan cubrirles las necesidades en el exterior. Con su venia, señor presidente, yo quiero que se me permita ilustrar una foto para que estemos más claros de la tragedia que hoy viven los venezolanos y el por qué prefieren pedir dinero en las calles de otros países que estar laborando a veces de jornalero o de obrero en este país. Adelante. Adelante. Miren, ahí tenemos el titular en el municipio de Lagunilla, tal vez el municipio con el mayor per cápita en algún momento en este país, es el más rico de Venezuela, como una joven que sufrió una enfermedad ya de hace 25 años desaparecida, como es la difteria, y que los familiares tuvieron que vivir los dolores y el desarrollo de la enfermedad, y que seguro estaban que iba a fallecer. Tuvieron que esperar, después del fallecimiento, 4 días para ser enterrada en bolsas, porque no hubo un solo gobierno. Allá gobierna
entre comillas, la revolución a nivel municipal, regional y nacional, y que el municipio de Lagunilla no haya podido enterrar a uno de sus hijos como manda religiosamente la vida. Ahí está el titular. 4 días después de su muerte, una joven murió de difteria, la familia Vargas, y fueron enterradas en bolsas. ¿Ve? Ahí tenemos, lamentablemente, el cadáver de la joven, familia Vargas, que murió. Eso marca la tragedia que este país está viviendo. El que es licenciado, abogado o cualquier otra profesión, el que es jornalero, obrero o cualquier otra ocupación, prefiere irse a los países vecinos a pedir en la calle y no a vivir la tragedia que hoy estamos padeciendo. Y simplemente, y ya para culminar, y yo quiero aquí citar uno de los pensamientos de esa gran mujer que tuvo el mundo, que tuvo la humanidad, como la Madre Teresa de Calcuta, de expresar lo que sentía muy de fondo y lo que ella vivía personalmente, como lo es el sufrimiento de unos, puede ser provocado por la ambición de otros. Y sabemos aquí en Venezuela cuál es la ambición desmedida de un hombre irresponsable, de un hombre ladrón, corrupto, como es el que gobierna o el que desgobierna hoy día Venezuela. Nosotros, y aunque muchos entes internacionales o actores internacionales no lo quieran recibir, esta Asamblea Nacional está llamada, es la única, es la responsable y es la que tiene los verdaderos cimientos y la verdadera fuerza para rescatar de la tragedia a quienes están afuera y también a los que estamos adentro. Así que un verdadero aplauso a esta Asamblea Nacional, que tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de rescatar al país. Muchas gracias. Gracias, diputado Ángel Caridad, por su intervención. Y para cerrar este debate tiene la palabra el diputado William Dávila. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Colegas diputados, amigos todos. Con la venia del presidente quisiera comenzar esta intervención con 2 láminas y una intervención del presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, que resume y es como el compendio del esfuerzo colectivo que esta Asamblea Nacional ha venido haciendo para defender la institucionalidad del organismo que se legitima en este campo internacional en la lucha por los derechos humanos de los cientos de miles de venezolanos desplazados, migrados forzosamente y que ya internacionalmente se conoce como el éxodo de Venezuela. ¿Me permite? Adelante. ¿El video? Al pueblo venezolano nuestro cariño y nuestra solidaridad por su digno conducto. Quiero que el pueblo venezolano sepa que en esta Cámara de Representantes cuentan no solamente con nuestra solidaridad, sino con nuestro incondicional respaldo y apoyo a la causa democrática. No descansaremos en apoyar y en promover la causa democrática de Venezuela. Y quiero también transmitirle en nombre de la Cámara de Representantes, y estoy seguro que la mayoría me acompaña, nuestra solidaridad a la Asamblea de Venezuela, que ha venido siendo expoliada y despojada de sus competencias por la dictadura de Nicolás Maduro y su satrapía y sus narcotraficantes que hoy gobiernan allá en ese país, lamentablemente. Sepa, honorable representante William Dávila, que aquí estamos liderando una iniciativa para sesionar en la frontera, en la ciudad de Cúcuta, con varios representantes de los parlamentos de América Latina, a fin de que todo el mundo conozca la tragedia
que están viviendo los venezolanos, porque en Cúcuta es donde se puede observar realmente la magnitud de la misma. Y en segundo lugar, queremos sincronizar acciones legislativas entre todos los países, los parlamentos de América Latina, en señal de respaldo de la Asamblea a la Asamblea de Venezuela, sino también para terminar de aislar al régimen de Nicolás Maduro. Es importante activar a las oficinas de inteligencia financiera de América Latina para congelar los activos de los principales jerarcas de esa dictadura, permitirles a ustedes, a los que les han quitado el pasaporte, el libre tránsito por toda América Latina con cualquier documento de identificación. Y tercero, buscarle a los venezolanos migrantes una situación transitoria digna que les permita trabajar y salir adelante, mientras que esa tormenta, esa noche oscura, cesa en la República de Venezuela. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro cariño al pueblo venezolano por su conducto, transmítaselo. Aquí sabemos... No se ha arado en el desierto. Yo recuerdo cuando éramos minoría aquí en el 2013, 2014, que algunos organismos, ni siquiera por allá Insulsa nos recibía. Cuando iniciamos en el año 2016, siendo Henry Ramos el presidente de la Asamblea, lo que se ha denominado la oficina, o mejor dicho, la ofensiva parlamentaria diplomática. La Comisión de Política Exterior que preside mi querido amigo Luis Florido, que hemos sido víctimas precisamente de la persecución, porque no pudieron permitir que pudiéramos ir parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, desmontando por completo esa estrategia de mercadotecnia fascista que tenía el régimen para decir que nosotros representábamos un establishment, que no queríamos ceder ante el cambio que seguramente estos señores del gobierno habían propiciado en esa conciencia que existía en América. Hoy día vemos el resultado allí en el Congreso de Colombia, pero sucedió lo mismo en México. En México fuimos recibidos por el aula magna de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la presencia de expresidentes de cortes, de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 40 estudiantes de posgrado y de doctorado, uno de los cuales venezolano. Una izquierda intelectual que de repente pensaban que aquí en Venezuela lo que existía era una lucha de clases y que nosotros representamos el sector retrógrado de la sociedad. Pues no fue así. Cuando se dieron cuenta de la catástrofe migratoria que vivimos, que el 71% de la migración de América Latina está siendo emitida desde Venezuela. Cuando nosotros estamos viendo que 1/3 de la población venezolana está desnutrida, 10 millones de venezolanos. Cuando vemos que cerca de 400.000 niños menores de 5 años están sufriendo grave desnutrición, es decir, que tenemos una generación perdida. Cuando la tasa de crecimiento es del 1.1% mensual de la desnutrición de niños aquí en Venezuela. Peor que Haití, que está establecido, nosotros tenemos un crecimiento del 1.1%. Cuando tenemos una catástrofe económica, productiva, no existen maquinarias, no existe ningún tipo de siembra en el país. Cuando tenemos una catástrofe económica que significa cerca del 16.000% de inflación, ¿qué tipo de socialismo puede ser ese? ¿Cuál es el hombre nuevo que han querido vender? Eso lo desmontamos allá en México. Pero igual allá en Uruguay, en Montevideo, cada vez que nosotros vamos al Parlasur, nos encontramos con venezolanos que se reúnen con nosotros angustiados por su situación, pero con una gran esperanza porque volverán a Venezuela. Cuando paso por aquí, por Puerto Lleras, por el puente de comando de la Guardia del Puerto de Santander, más de 20 veces hemos pasado todos por allí. Hemos tenido que incluso sopesar o vencer obstáculos de diferentes naturalezas. Simplemente me sumo a ese planteamiento que hacen los colegas de la Comisión de Política Exterior y los que han hablado de la necesidad de seguir luchando.
Por eso incluso estamos analizando en la comisión un proyecto de ley que se llama de migración voluntaria, como un instrumento de esperanza para que el venezolano que está afuera sienta que algún día que va a volver a Venezuela, lo que ha copiado en conocimiento va a tener función aquí en su patria. Yo le vengo a transmitir a ustedes con ese video de Rodrigo Lara, un hombre que tiene trayectoria histórica porque su padre fue uno de los asesinados cuando la guerra del narcotráfico en Colombia. Le vengo a transmitir el mensaje del Congreso de México, de la intelectualidad mexicana, de gente progresista en diferentes partes de América que están angustiados de lo que está pasando en Venezuela, porque es un problema de delito grave de lesa humanidad, de corrupción, de degradación por completo de los principios y valores. Por eso quiero decirles, colegas diputados, me siento orgulloso de representar esta Cámara. No sabe lo que significa el prestigio que nosotros tenemos, porque no le hemos bajado la cerviz al fascismo ni a la tiranía, porque nos hemos mantenido erguidos y por sobre todas las cosas, porque estamos luchando en función de venezolanos desplazados, de venezolanos que se han ido en razón económica, por persecución política, por todas las situaciones degradantes que hemos vivido en la sociedad. Ante esa situación, quiero decirle, señor presidente, nosotros hicimos el planteamiento concreto a nivel de la Asamblea o de la Cámara de Representantes de Colombia, que fue aprobado precisamente como ustedes acaban de ver. Nosotros hicimos lo siguiente, la siguiente propuesta: convocar a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios a coordinar el esfuerzo logístico de atender la avalancha migratoria que fluye desde Venezuela hacia el exterior. Desplegar con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud un sistema de atención primaria en salud con características de emergencia en la frontera con el objeto de garantizar el restablecimiento del derecho a la salud de los migrantes venezolanos. La aplicación de un esquema contingencial de legalidad migratoria caracterizado por, primero, aceptar documentos y pasaportes vencidos ante el no suministro de estos por el Estado venezolano a los migrantes. Segundo, reconocer a los venezolanos el estatus de desplazados sociales y económicos, lo que implica una reducción sensible del riesgo de deportación. Tercero, flexibilizar los requisitos de validación de credenciales académicas y laborales de los venezolanos. Después de la intervención del representante Rodrigo Lara, se presentó ahí un debate y todos aprobaron lo siguiente. Primero, trabajar en otorgar la condición de desplazados económicos y sociales a los migrantes venezolanos, lo que les protege de potenciales deportaciones masivas. Segundo, gestionar la convocatoria de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, OCHA, a coordinar la gestión de fondos y logística para atender la migración masiva que sale desde Venezuela huyendo de la catástrofe humanitaria. Tercero, trabajar en un mecanismo para suplir la falta de documentos vigentes por parte de los migrantes venezolanos. Esta propuesta la pongo aquí a consideración simplemente para revalidarla, pero quiero decir finalmente lo siguiente. La activación de las unidades de investigación financiera y tributaria a nivel de las asambleas y de los congresos, sumamente importante, porque estos malandros y bandidos tienen que pagar la cuenta. Algunos se presentan ahora como exiliados y van para diferentes partes del mundo presentándose como exiliados. En eso nosotros es importante la organización que estamos haciendo para que a nivel internacional ese voluntariado internacional precisamente se combine en estas acciones de lucha y de democracia en Venezuela. Quiero decir finalmente, este esfuerzo que se está dando, presidente y colegas diputados, este esfuerzo demuestra que esta Asamblea Nacional está legítima, que estamos sensibilizados por el dolor de nuestra gente. Como decía un poeta, bajo el azul claro, pacífico del cielo, cualquier dolor humano es una poesía. Eso es lo que vemos nosotros de venezolanos como poetas, luchando afuera para defenderse,
venezolanos en el sur de Bogotá, o en Puerto Lleras o en cualquier parte. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, allí están dando el paso al frente, contribuyendo a la sociedad, ofreciendo sus conocimientos en la medicina, en cualquier arte o en cualquier oficio. Hombres y mujeres honestos que tienen las esperanzas puestas, que más temprano que tarde van a regresar para reconstruir la patria. Yo le agradezco a la Unidad Venezolana, a mi partido Acción Democrática, al Frente Amplio Venezuela Libre, a la Comisión de Política Exterior, a todos ustedes, colegas de la democracia de esta Asamblea Nacional, que nos han dado el respaldo y el apoyo. Ahora más que nunca combatir hasta triunfar. Ahora más que nunca con el corazón en la mano, pensando siempre en la dignidad de nuestros venezolanos, a seguir luchando. Más temprano que tarde, nosotros veremos de nuevo florecer la bandera de la libertad y de la democracia plena en nuestro país. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Asamblea Nacional! Solidaridad y afecto con todos los venezolanos que fuera del país están llevando su mensaje de confianza y de optimismo para el rescate de nuestra república y de nuestros valores y principios. Muchas gracias. Gracias al diputado William Dávila. Efectivamente, a través de la relación que tenemos con la presidencia del Congreso colombiano, está andando la organización de un encuentro quizás entre el 1 y el 3 de junio de los parlamentos latinoamericanos en apoyo a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela, y el Congreso colombiano se ha convertido en un pivote promotor de esa iniciativa, y más adelante estaremos informando algunos detalles de este proyecto que implica pues la demostración ante el mundo de la solidaridad de todos los parlamentos latinoamericanos con esta Asamblea Nacional. Igualmente, el diputado Dávila ha hecho unos planteamientos muy interesantes, y yo le solicito que junto con el diputado Florido conversen, porque con Florido estaba hablando de iniciativas muy parecidas que están en curso y que la presidencia pues estará atenta para darles apoyo, y creo que muchas de ellas se van a poder concretar en beneficio de la situación de los venezolanos que están en el exterior. Como conclusión de este debate está planteada un proyecto de acuerdo que voy a pedir por secretaría sea leído, y también una propuesta del diputado José Gregorio Correa. Vamos a leer el proyecto de acuerdo y luego la propuesta del diputado Correa. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo a favor de mejores condiciones legales para los venezolanos en el mundo. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un conjunto de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a conformar familias que puedan vivir de manera digna y a la identidad, pero el régimen de Nicolás Maduro los ha desconocido gracias a su ambición hegemónica de perpetuarse en el poder, dándole la espalda al bienestar y el progreso de la ciudadanía, sumiéndola en la más grave de las crisis económicas, alimentarias y de salud desde tiempos de la independencia, a la par de generar la inacción de las instituciones que no trabajan en beneficio de toda la colectividad. Considerando que en nuestro país no hay respeto a la autonomía, al control y equilibrio de poderes públicos, no hay un cabal respeto a los derechos humanos, desde lo más fundamental que es el respeto a la vida, lo cual puede evidenciarse en los índices de homicidios y de inseguridad que son los más altos en el mundo, la persistencia de presos políticos, perseguidos y hechos presos tan solo por el hecho de pensar distinto y oponerse públicamente al régimen. Y más recientemente, Venezuela se ve en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, que afecta el derecho a una vida digna de los venezolanos, cuando se amenaza el derecho a la alimentación y a la salud, bien por escasez o bien por la persistencia de mantener un modelo económico que provoca que el sistema productivo nacional atraviese por una estanflación, o lo que es lo mismo, estancamiento productivo sumado a una hiperinflación galopante y sin control, que cercena el poder adquisitivo de nuestros hermanos. Considerando que ante la búsqueda incesante de mejores condiciones de vida, de paz, bienestar y progreso para ellos y sus familias, más de 4 millones de compatriotas aproximadamente
han salido del país teniendo como principales destinos Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos de América, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay, Canadá, España, entre otros, tal y como lo registran instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y todo por lo cual constituye un problema de trascendencia en el continente americano. Considerando que recientemente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como parte del sistema interamericano, emitió la resolución 218, Migración Forzada de Personas Venezolanas, donde reconoce la violación de derechos humanos fundamentales, una grave crisis alimentaria y sanitaria que ha provocado la huida de venezolanos a otros territorios. Considerando que esta situación nos demanda una acción sin dilaciones para la restitución del sistema democrático y el orden constitucional en Venezuela y para generar condiciones de respeto a los derechos de los venezolanos en el mundo que abandonan nuestro país, quienes a pesar de la solidaridad mostrada por gobiernos, parlamentos y ciudadanos en general, se ven afectados por rechazos en frontera, expulsiones o deportaciones colectivas, dificultad para obtener pasaportes u otros documentos oficiales exigidos por algunos estados para regularizarse o ingresar de forma regular a sus territorios, obstáculos para obtener protección internacional, entre muchos otros problemas. Considerando que instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como la Cruz Roja, capítulo Venezuela, han confirmado en sus declaraciones la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, por lo cual se insta a los estados en el marco de la cooperación internacional y en pleno cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 para un trato digno de la migración venezolana y un abordaje efectivo de la situación a través de medidas entre las que destacan la regularización de la situación migratoria a través de distintas visas y permisos de permanencia temporal, el reconocimiento de dichos ciudadanos como refugiados. Considerando que instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, promueve el principio de la no devolución forzada, a partir de lo cual nadie será devuelto, expulsado o extraditado de ninguna manera a otro estado cuando existan motivos fundados para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Especificar que los refugiados y solicitantes de asilo no serán devueltos y aclarar que la protección contra la devolución incluye el no rechazo en la frontera. Considerando que dada la crisis institucional económica que vive la República Bolivariana de Venezuela en los actuales momentos, se ha generado un proceso de incapacidad de respuesta en la emisión efectiva y a tiempo del documento de identificación pasaporte, como venezolanos a los migrantes viajeros, así como las personas que siendo venezolanas mantienen residencia en otras latitudes y que se ven imposibilitados de renovar sus documentos, bien porque no hay los materiales para su elaboración o porque hay una actitud indolente y discriminatoria de las autoridades consulares venezolanas radicadas en cada país, cosa que amenaza la estadía de nuestros compatriotas en el estado receptor, lo cual constituye una nueva violación a los derechos humanos. Acuerda, primero, solicitar a los países integrantes del Grupo de Lima, así como a los Estados miembros de la Unión Europea, que vista la imposibilidad que tienen nuestros hermanos migrantes de renovar sus pasaportes de manera oportuna y expedita, procedan a conceder medidas de extensión de la validez de sus documentos de identidad hasta el año 2020, en pleno respeto de su soberanía, a los fines de garantizar la estadía de los venezolanos residentes en cada uno de sus países. Segundo, solicitar el desarrollo de acciones legislativas a los diversos parlamentos de los Estados miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea para que en el marco de la solidaridad y cooperación internacional y ante la eventualidad llegada de migrantes venezolanos, se les garantice el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideren que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazados debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Tercero,
Solicitar el desarrollo de actos legislativos tendientes a crear condiciones migratorias favorables a los venezolanos que lleguen a los diversos países a través de la liberación de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y o medidas tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Cuarto, solicitar la adopción de medidas legislativas que a su vez permitan a los poderes ejecutivos de cada uno de sus países garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento de personas venezolanas y la inclusión de medidas para promover la integración social de los migrantes venezolanos, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social. Quinto, solicitarle a los gobiernos, así como a los parlamentos de los países que son principales destinos de llegada de los venezolanos migrantes, a que siempre con respeto a los principios de soberanía y de autodeterminación de los pueblos, lleven a cabo actos legislativos tendientes a la no criminalización de la migración de personas venezolanas, no adoptar medidas tales como el cierre de fronteras, la penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección internacional, la detención migratoria y discursos de odio. Sexto, solicitar a los Estados miembros del Grupo de Lima y a los miembros de la Unión Europea que inicien una campaña de información, concientización, sensibilización y de integración con base en el principio de cooperación internacional de todos los actos legislativos generados a favor de los migrantes venezolanos en cada uno de los Estados miembros, en función de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas y al mismo tiempo promover sociedades multiculturales de desarrollo positivo con base en la diversidad y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 8 días del mes de mayo de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Ahora, a continuación, la propuesta del diputado José Gregorio Correa, que esta honorable Cámara nombre una comisión parlamentaria que visite a la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor José Luis Azuaje y al señor Nuncio Apostólico Monseñor Aldo Giordano para agradecer y conocer en detalle el alcance de la decisión del Vaticano aprobada por su santidad el Papa Francisco. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Como quiera que tanto el acuerdo y la propuesta del diputado Correa son complementarios, vamos a someter la votación conjuntamente. Quienes estén por apoyar el acuerdo propuesto y la propuesta hecha por el diputado Correa, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado tanto el acuerdo como la proposición hecha por el diputado Correa, y anuncio que la comisión que visitará la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica con los fines expresados en la propuesta estará presidida por el diputado José Gregorio Correa e integrada por los diputados Julio César Reyes, José Trujillo, Ángel Caridad, Ramón Flores, Manuel Teixeira y Mariela Magallanes. Agradecemos a esa comisión informar luego a la directiva de la resulta de esa gestión. Cumplido el objeto de la sesión, se suspende esta y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana la sesión ordinaria.